El pedido silencioso que hizo ocurrir el milagro. Clara siempre había sido una mujer fuerte. Madre soltera de 2 hijos, trabajaba incansablemente para mantener a su familia a flote. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, donde cada rincón parecía contar la historia de sus sacrificios. No había lujos, solo lo necesario para sobrevivir. A pesar de las dificultades, nunca se había quejado de su situación. Su sonrisa, aunque a veces apagada, era un reflejo de su determinación. Desde joven, Clara había aprendido a enfrentarse a la vida con valentía. La pérdida de sus padres a una edad temprana la había obligado a madurar rápidamente. Nunca tuvo tiempo para lamentarse, siempre moviéndose hacia adelante, siempre buscando lo mejor para sus hijos. Sin embargo, con el paso de los años, las responsabilidades y los problemas se habían acumulado como una pesada carga en sus hombros. El trabajo en la fábrica, donde pasaba más de 10 horas al día, ya no era suficiente para cubrir las necesidades de su familia. Las cuentas se acumulaban, y el futuro se veía cada vez más incierto. Clara, siempre tan decidida, comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control de su vida. La sensación de ahogo era constante, y aunque nunca lo admitía frente a sus hijos, el miedo la acompañaba todos los días. Había noches en las que Clara se sentaba en la mesa de la cocina, mirando los números en las facturas, sin encontrar una solución. Se sentía sola, atrapada en una espiral de problemas que parecían no tener fin. En esos momentos de soledad, cuando sus hijos dormían, la tristeza y el agotamiento la vencían. Era como si el mundo hubiera dejado de escucharla, como si sus esfuerzos ya no fueran suficientes. A pesar de todo, Clara mantenía una fachada de fortaleza. No permitía que sus hijos la vieran quebrarse. Para ellos, ella era su heroína, la mujer invencible que siempre encontraba una manera de salir adelante. Pero dentro de ella, el cansancio era cada vez más profundo. Las noches en vela, las preocupaciones y el constante estrés habían empezado a desgastar su espíritu. Con el tiempo, Clara comenzó a cuestionarse si alguna vez podría salir de esa situación. Había hecho todo lo posible, había trabajado duro, pero el destino parecía empeñado en cerrarle todas las puertas. Ya no sabía qué más hacer. Cada día que pasaba, sentía que la desesperanza se apoderaba un poco más de su corazón. Esa era Clara, una mujer común y corriente, atrapada en las dificultades de la vida diaria. Su lucha no era extraordinaria, pero era real, tan real como el cansancio en sus ojos y las grietas en sus manos. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de experimentar algo que cambiaría su vida para siempre. Una noche fría de noviembre, Clara se encontraba sola en la sala de su pequeño departamento. Sus hijos ya dormían profundamente en la habitación contigua, ajenos a las preocupaciones que la mantenían despierta. Las luces tenues del vecindario iluminaban débilmente la ventana, y el tic-tac del reloj en la pared rompía el silencio con su implacable ritmo. Clara se recostó en el sofá, abrazando una vieja manta que había sido de su madre, buscando un consuelo que, esta vez, parecía distante. No podía dejar de pensar en todo lo que había salido mal. Las cuentas seguían acumulándose, y una llamada del banco esa tarde había sido la gota que colmó el vaso. No sabía cómo lo haría, pero el pago debía hacerse en menos de una semana o perdería el departamento. Había hecho todo lo posible, agotado sus recursos, pero las puertas parecían cerrarse una a una. Se sentía ahogada, como si el aire mismo le faltara, pero no podía derrumbarse. No frente a sus hijos. Clara se levantó, inquieta, y caminó hacia la ventana. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que no había notado antes. «Qué pequeño es todo desde aquí», pensó, mientras una lágrima silenciosa le corría por la mejilla. Sabía que no tenía a quien acudir, pero en ese momento, un deseo profundo, casi inexplicable, surgió en su corazón. Sin saber exactamente por qué, levantó la vista hacia las estrellas, como buscando una respuesta que jamás había esperado recibir. Su voz no se alzó, no hubo palabras. Solo una súplica silenciosa, profunda, que brotaba desde lo más hondo de su alma. «Por favor», pensó, sin terminar la frase. Ni siquiera sabía qué estaba pidiendo exactamente. No pedía riqueza ni lujo,
solo una salida, una señal, algo que le permitiera seguir luchando sin sentir que el mundo se le venía abajo. El peso de todo lo que llevaba dentro finalmente encontró una pequeña grieta por la que escapar, aunque solo fuera por un instante. A pesar del silencio, Clara sintió que había hablado. Algo en su interior se había liberado, como si ese simple gesto de mirar al cielo hubiera conectado su desesperación con algo más grande, algo que no entendía del todo. No esperaba una respuesta inmediata, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar, aunque fuera por un segundo, que alguien, en algún lugar, la había escuchado. El viento nocturno se colaba por la ventana entreabierta, agitándole el cabello y haciéndola temblar. Cerró la ventana con un suspiro profundo y se dirigió al cuarto de sus hijos. Los observó dormir, sus respiraciones tranquilas, sus rostros inocentes que desconocían las batallas que ella libraba todos los días. Ellos no merecen esto, pensó, mientras los cubría con las mantas. Haré lo que sea necesario. Pero en el fondo, algo había cambiado, algo que no podía explicar. Un pequeño destello de esperanza se había encendido en su corazón. Clara regresó a la sala y, por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos y descansar, aunque solo fuera un par de horas. No podía explicar por qué, pero esa noche se sintió un poco más ligera, como si el peso que cargaba se hubiera redistribuido. Tal vez no estaba sola, tal vez esa súplica silenciosa había tocado un rincón del universo donde las respuestas no se daban en palabras, sino en misteriosas señales que aún estaban por llegar. A la mañana siguiente, Clara despertó con una extraña sensación de paz, como si hubiera dormido más de lo habitual. El departamento estaba en silencio, los niños aún no se habían levantado. Miró el reloj. Eran las 7, justo a tiempo para comenzar su rutina habitual. Se levantó despacio, estirándose, y cuando abrió las cortinas de la sala, un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando la estancia con una calidez inesperada para una mañana de noviembre. Algo en su interior la hizo detenerse un momento. Hoy se siente diferente, pensó, aunque no sabía exactamente por qué. Mientras preparaba el desayuno para los niños, su teléfono sonó. El nombre de Alicia, una amiga que hacía tiempo no veía, apareció en la pantalla. ¿Qué querrá a esta hora?, se preguntó. Contestó con cierta curiosidad. Clara, Dice Alicia del otro lado, con una energía inusual. No te lo vas a creer, pero, anoche soñé contigo. Era un sueño raro, pero sentí que tenía que llamarte. ¿Todo está bien? Clara se quedó en silencio por un segundo, sorprendida por la llamada y por el hecho de que alguien hubiera soñado con ella justo después de esa noche tan emocional. No sabía si debía contarle lo que había sucedido, así que optó por una respuesta más general. Todo bien, Alicia, aunque no te voy a mentir, ha sido complicado últimamente, dijo Clara, mientras servía café en una taza desgastada. ¿Por qué el sueño? No sé, fue extraño. Estabas en un lugar oscuro, pero de repente algo brillaba a tu alrededor, como si una luz te envolviera, y sentí que debía hablar contigo. Sé que suena loco, pero me desperté con la certeza de que necesitabas ayuda. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alicia no sabía nada de la noche anterior, ni de su silencioso pedido al cielo. ¿Sería esto una coincidencia o una señal? Nunca había sido una persona supersticiosa, pero algo en esa llamada le provocó una mezcla de inquietud y esperanza. ¿Sabéis? Dijo Clara, cambiando el tono de su voz. Anoche, fue una noche difícil. Me quedé despierta hasta tarde, pensando en cómo salir de todo esto. Hice una especie de, no sé, de pedido, aunque no dije nada en voz alta. Fue como si simplemente lo hubiera enviado al aire. No sé cómo explicarlo. Alicia guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que Clara le había dicho. Clara, tal vez no deberías ignorar esto. A veces las señales llegan de formas que no entendemos, pero están ahí para guiarnos. Si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estoy. No dudes en pedírmelo. Clara agradeció las palabras de su amiga, y después de colgar el teléfono, se quedó pensando en lo que acababa de pasar. No podía dejar de sentir que esa llamada, el sueño de Alicia, y el momento de la noche anterior estaban conectados de alguna manera.
como si algo, o alguien, estuviera tratando de comunicarse con ella. Los días siguientes, pequeñas coincidencias empezaron a manifestarse en la vida de Clara, aunque ella no estaba segura de si debía atribuirles un significado especial. Un martes, cuando llegó al trabajo, encontró una pequeña tarjeta sobre su escritorio, algo que nunca había sucedido antes. Al abrirla, leyó: "A veces, los milagros comienzan con un simple paso". Clara miró a su alrededor, preguntándose quién la había dejado allí, pero no encontró a nadie que pareciera prestarle atención. Guardó la tarjeta en su bolso, confundida pero ligeramente reconfortada. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia el supermercado, Clara encontró una moneda brillante en el suelo, justo en la entrada de la tienda. Sonrió para sí misma, recordando cómo su abuela solía decirle que las monedas encontradas traían buena suerte. No era mucho, pero en ese momento, cualquier pequeño detalle que le brindara esperanza era bienvenido. Al llegar a casa, sus hijos la esperaban con una energía diferente. Santiago, su hijo mayor, corrió hacia ella emocionado, sosteniendo un dibujo en sus manos. Mama, «Mira lo que hice en la escuela», exclamó, mostrándole una imagen colorida de ellos dos bajo un cielo estrellado. En la parte superior del dibujo, Santiago había escrito con letras grandes: «Todo va a estar bien». Clara sintió un nudo en la garganta al verlo. ¿Cómo podía su hijo, con tan solo 8 años, haber captado lo que ella misma necesitaba escuchar? A medida que los días pasaban, Clara comenzó a notar que estas pequeñas señales seguían apareciendo, como si el universo le estuviera susurrando que no debía perder la esperanza. En el trabajo, su jefe, que siempre había sido distante y exigente, le ofreció hacer horas extra, algo que nunca antes había ocurrido. Aunque las horas eran largas y agotadoras, representaban un respiro financiero en medio de su crisis. Clara aceptó sin pensarlo 2 veces, sintiendo que tal vez las cosas empezaban a mejorar, aunque fuera solo un poco. Una tarde, mientras regresaba a casa después de un largo turno, Clara se topó con una anciana en la entrada del edificio. Nunca la había visto antes, pero la mujer la saludó con una sonrisa cálida, como si la conociera desde hace años. «No te preocupes tanto, querida», dijo la anciana, mientras colocaba una mano sobre el hombro de Clara. «Las respuestas que buscas vendrán pronto». Clara, sorprendida, se quedó inmóvil por un momento. No había hablado con nadie de sus problemas, excepto con Alicia, y mucho menos con extraños. Pero la anciana la miraba con una paz que la hizo sentir segura, como si sus palabras vinieran de un lugar profundo, de algo que ella no comprendía del todo. Esa noche, mientras se acostaba, Clara repasó todos esos pequeños eventos en su mente: la tarjeta en su trabajo, la moneda, el dibujo de su hijo, las horas extra inesperadas, y las palabras de la anciana. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le decía que había más de lo que podía ver. Tal vez, después de todo, su silencioso pedido al cielo estaba siendo escuchado de maneras que jamás habría imaginado. A medida que Clara comenzaba a aceptar que había algo más allá de las coincidencias, no todos a su alrededor compartían esa creencia. Una tarde, mientras almorzaba en el pequeño comedor de la fábrica, decidió compartir lo que había estado experimentando con su compañera de trabajo, Leticia, una mujer pragmática y directa, siempre con una opinión lista sobre cualquier tema. «Leti, te juro que últimamente, siento que hay algo raro, pero bueno, pasando en mi vida», dijo Clara, mientras removía su café. «Desde que hice ese pedido, cosas pequeñas han cambiado. Es como si alguien me escuchara y me enviara señales». Leticia la miró por un momento, levantando una ceja con escepticismo. Era evidente que no estaba convencida. Después de un sorbo de su bebida, soltó una carcajada. «Ay, Clara, no me vengas con eso. Lo que te pasa son puras casualidades, nada más. A veces queremos ver milagros donde solo hay cosas normales. No te engañes, yo también he encontrado monedas en la calle, pero no por eso me va mejor en la vida». Clara se sintió incómoda. Sabía que Leticia no lo hacía por maldad, pero escucharla minimizar lo que para ella era importante la hacía dudar de su propia percepción. Quería creer que lo que estaba sucediendo era algo más que suerte,
pero las palabras de su amiga resonaban en su mente, como si le arrancaran la ilusión de que algo mayor estaba en marcha. A lo mejor tienes razón, murmuró Clara, bajando la mirada hacia su taza. Pero no puedo evitar sentir que hay algo diferente esta vez. Leticia, al notar el tono serio en la voz de Clara, suavizó su expresión y le dio una palmadita en la mano. Mira, no te estoy diciendo que no puedas creer en lo que quieras, pero a veces, es mejor no esperar mucho de lo que no podemos controlar. Si te aferras a la idea de que un milagro va a salvarte, te podrías decepcionar. Yo creo en trabajar duro y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lo demás, son fantasías. Las palabras de Leticia siguieron a Clara el resto del día. Aunque una parte de ella quería dejarse llevar por la esperanza, la otra, la más racional, le decía que tal vez debía ser más como Leticia, más práctica. Sin embargo, esa noche, cuando llegó a casa y vio a sus hijos jugando en la sala, sintió que no podía ignorar lo que había comenzado a ocurrir. Incluso si los demás no lo entendían, Clara sentía en lo más profundo de su ser que algo estaba cambiando. Y ese pensamiento, aunque incierto, le daba fuerzas para seguir creyendo. Unos días después, cuando Clara comenzaba a sentirse un poco más estable emocionalmente, la realidad la golpeó de nuevo de una manera brutal. Al regresar del trabajo, encontró una carta en el buzón, un aviso urgente de desalojo. El banco había decidido no esperar más, y si no pagaba la totalidad de la deuda en menos de una semana, perdería su departamento. Clara leyó la carta una y otra vez, como si, de alguna manera, las palabras fueran a cambiar, pero no lo hicieron. El pánico la invadió. No puede ser, murmuró, sintiendo como su garganta se cerraba mientras apretaba el papel entre sus manos. Se sentó en las escaleras del edificio, respirando hondo, pero el aire no parecía llenar sus pulmones. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cubriendo todo con una sombra fría y amenazante. Esa noche, cuando los niños se acostaron, Clara se quedó despierta, dándole vueltas a todas las posibilidades en su cabeza. Había intentado todo: hablar con el banco, pedir horas extra, incluso había comenzado a vender algunas cosas que ya no usaba. Pero nada era suficiente. El miedo que había estado guardando en lo más profundo de su ser emergió de golpe, como una ola que la arrastraba sin dejarle espacio para respirar. Por primera vez en semanas, las lágrimas se desbordaron, inundando su rostro mientras intentaba no hacer ruido para no despertar a los niños. De pronto, su teléfono sonó. Era Alicia, su amiga. Clara tomó el teléfono con manos temblorosas y contestó. «Clara, soñé contigo otra vez. Sé que algo no está bien. ¿Qué pasó?» La voz de Alicia era firme, pero también llena de preocupación. Clara no pudo contenerlo más. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con lágrimas y desesperación. Le contó sobre la carta del banco, sobre cómo sentía que todo se desmoronaba, sobre cómo había intentado ser fuerte, pero ahora no sabía qué más hacer. «No sé qué voy a hacer, Alicia», dijo entre sollozos. «Siento que he llegado al límite». «Escúchame», respondió Alicia con una calma que parecía atravesar la distancia entre ellas. «No sé por qué, pero siento que algo bueno está por pasar. No dejes que el miedo te gane. No sé cómo, pero esto no es el final». Aunque las palabras de su amiga eran reconfortantes, Clara no podía evitar sentir que la realidad estaba ganando la batalla. Después de colgar, se quedó mirando el techo, buscando alguna respuesta, alguna señal que le dijera qué hacer. Pero esta vez, el silencio fue ensordecedor. A la mañana siguiente, se levantó agotada. El peso de la carta aún colgaba sobre ella como una sombra oscura. Se alistó para el trabajo con movimientos automáticos, apenas consciente de lo que hacía. Mientras se peinaba frente al espejo, se vio a sí misma. Sus ojos, que antes habían reflejado una lucha constante, ahora estaban apagados. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió realmente derrotada. Las pequeñas señales que había percibido hasta ahora parecían lejanas, insignificantes frente a la inminente realidad de perder su hogar. Clara llegó al trabajo aquella mañana con el peso del mundo sobre sus hombros, pero decidió seguir adelante, una vez más, porque no tenía opción. Apenas cruzó la puerta de la fábrica,
su jefe, el señor Morales, la llamó a su oficina. El hombre, siempre serio y distante, la miró con una expresión extrañamente reservada. «Clara, siéntate, por favor», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Ella obedeció, sintiendo que algo iba mal. Los nervios comenzaron a apoderarse de ella. «¿Qué más puede salir mal hoy?», pensó. «Lamentablemente, debo darte una mala noticia», continuó Morales, tomando un respiro. «Las cosas no están bien para la empresa y hemos tenido que tomar decisiones difíciles. A partir de la próxima semana, reduciremos las horas de trabajo y tu puesto será afectado. No puedo garantizarte más horas extra». Las palabras de Morales fueron como un golpe directo al estómago. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. No solo estaba a punto de perder su hogar, sino que ahora también veía en riesgo su única fuente de ingresos. El hombre, que siempre había sido frío y profesional, la observaba con una pizca de compasión, como si entendiera el desastre que acababa de desatar en su vida. «Lo siento mucho, Clara. Sé que no es el mejor momento, pero mis manos están atadas», añadió, evitando mirarla directamente a los ojos. Clara no sabía qué decir. Apenas pudo asentir con la cabeza antes de levantarse de la silla y salir de la oficina en silencio. Al caminar de regreso a su puesto, las máquinas parecían rugir más fuerte de lo habitual. El ruido era ensordecedor, pero Clara estaba en otro lugar. Cada paso la llevaba más lejos de la esperanza que había sentido en los días anteriores. Ahora, todo parecía colapsar a su alrededor. En el almuerzo, Leticia la alcanzó en la mesa, notando que algo estaba mal. «¿Qué te pasa?», preguntó, masticando distraídamente su sándwich. Clara, con la mirada perdida, le contó sobre la conversación con Morales. A medida que hablaba, las palabras se le atoraban en la garganta, como si al pronunciarlas las hiciera más reales. «Maldita sea», Leticia golpeó la mesa, enfadada. «No es justo. Pero no puedes rendirte, Clara. Aún hay tiempo. Tal vez puedas encontrar algo más, aunque sé que no es fácil». Clara miró a su amiga, agradecida por su apoyo, pero incapaz de sentir algún consuelo. Sabía que Leticia tenía razón en que no podía rendirse, pero por primera vez en su vida, sentía que la batalla estaba perdida. Los golpes de la vida habían sido demasiado fuertes, y aunque había tratado de mantener la fe, ahora todo parecía derrumbarse sin remedio. El sábado por la mañana, Clara se despertó con una sensación de agotamiento abrumador. La angustia por el aviso de desalojo seguía golpeándola en oleadas. No había solución a la vista. Sus hijos dormían tranquilos en la habitación contigua, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Se dirigió a la cocina para preparar café, cuando escuchó que alguien llamaba suavemente a la puerta. Con el ceño fruncido, se acercó, preguntándose quién podía ser tan temprano. Al abrir, se encontró con la anciana que había visto semanas antes en la entrada del edificio. La mujer, vestida con un abrigo gastado y una bufanda color crema, le sonrió cálidamente, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. En su mano sostenía un pequeño sobre de color marfil, que extendió hacia Clara sin decir una palabra. «Esto es para ti, hija», dijo la anciana con una voz serena, como si estuviera entregando algo más que un simple papel. Clara, desconcertada, tomó el sobre. No alcanzó a formular ninguna pregunta antes de que la anciana se diera la vuelta y bajara las escaleras con paso lento pero firme. Clara cerró la puerta lentamente, sintiendo una mezcla de extrañeza y curiosidad. Caminó hacia la mesa de la cocina y, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro encontró una pequeña nota escrita a mano, con una caligrafía cuidada y elegante. «La ayuda vendrá de donde menos lo esperas». Se quedó mirando la nota durante unos minutos, incapaz de comprender su significado. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo podía saber lo que estaba pasando? El misterio la dejó inquieta, pero no tenía tiempo para desentrañarlo en ese momento. Guardó la nota en el bolsillo de su abrigo y salió al mercado. Necesitaba comprar algo de comida para la semana, aunque el dinero apenas alcanzaba. Mientras caminaba por las calles frías de la ciudad, Clara no podía dejar de pensar en la nota.
Aunque había empezado a creer en las señales que se habían manifestado en su vida, esto parecía diferente, casi irreal. El viento helado la hizo estremecer, y mientras cruzaba la plaza principal, un pequeño grupo de niños corría jugando entre las hojas caídas, ajenos al mundo que los rodeaba. Clara deseaba tener la misma despreocupación, la misma libertad que ellos, pero el peso de sus problemas la mantenía anclada a la realidad. Cuando llegó al mercado, se dirigió directamente a los productos más básicos. Revisó los precios con cuidado, calculando cuánto podría permitirse. Mientras estaba en la fila para pagar, una escena llamó su atención. Una mujer mayor, con el cabello canoso y las manos temblorosas, estaba frente a la caja registradora, luchando por contar unas monedas que no parecían suficientes para cubrir el total de su compra. El cajero, un joven con expresión impaciente, le repetía que faltaba dinero, mientras la mujer buscaba frenéticamente en su bolso. Clara sintió un impulso que no pudo ignorar. Sin pensarlo 2 veces, sacó un billete de su bolso y se acercó. «Permítame ayudarla», dijo, entregando el dinero al cajero. La anciana la miró con ojos llenos de gratitud y sorpresa. «No sé cómo agradecerte, hija», dijo la mujer, tomando su compra con manos visiblemente emocionadas. «Que Dios te bendiga. No todos harían algo así». «No se preocupe, no es nada», respondió Clara con una leve sonrisa, sintiendo que el pequeño gesto había traído un extraño consuelo a su propio corazón. Después de pagar sus compras, Clara salió del mercado con la cabeza un poco más ligera, aunque su situación seguía siendo incierta. Al llegar a casa, mientras sacaba las bolsas del maletero, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio que era una llamada del banco. El miedo le recorrió el cuerpo, y por un segundo pensó en no contestar, temiendo que fueran más malas noticias. Pero, tomando una respiración profunda, decidió enfrentar lo que fuera. «Señora Clara Martínez», dijo la voz de un hombre al otro lado de la línea, «la llamo para informarle sobre su cuenta hipotecaria. Hemos recibido un pago completo que cubre la totalidad de su deuda pendiente. El desalojo ha sido cancelado, y no deberá preocuparse por futuros pagos en este momento». Clara sintió que el teléfono se le resbalaba de las manos. Logró sostenerlo contra su oído, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo dice?», logró articular con la voz temblorosa. «Un benefactor anónimo ha saldado su deuda, señora Martínez», repitió el hombre con calma. «El banco no puede divulgar más detalles, pero podemos confirmar que no hay más adeudos». Clara colgó sin saber cómo reaccionar. Se quedó de pie en medio de la sala, con la mente en blanco. La nota, la anciana, las palabras del banco, todo parecía un sueño. Se apoyó contra la pared, temblando. ¿Quién podía haber hecho algo así? Y entonces, recordó la frase de la nota: «La ayuda vendrá de donde menos lo esperas». Miró a su alrededor, como si esperara encontrar alguna señal tangible de lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada, solo el eco de las palabras que acababa de escuchar. Por primera vez en semanas, Clara se permitió llorar, pero esta vez no era de desesperación, sino de alivio. Algo, o alguien, había intervenido en su vida de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Los días siguientes transcurrieron en una especie de calma tensa para Clara. Aunque el alivio de saber que no perdería su hogar le había dado un respiro, no podía sacudirse la inquietante sensación de que lo que había sucedido iba más allá de la simple fortuna. Algo dentro de ella había cambiado profundamente, como si el universo le hubiera demostrado que, en los momentos más oscuros, todavía había espacio para lo inesperado. Sin embargo, la pregunta que más la inquietaba seguía sin respuesta: ¿quién era su misterioso benefactor? Una tarde, después de dejar a sus hijos en la escuela, Clara decidió caminar un poco para despejar su mente. Las calles estaban tranquilas, con el murmullo lejano del tráfico y el aire fresco que acariciaba su rostro. Mientras avanzaba por una avenida arbolada, sus pensamientos volvían una y otra vez a la anciana que le había entregado la nota. No la había visto desde aquella mañana. ¿Había sido una mensajera de alguien más o estaba directamente involucrada en este enigma? Clara giró la esquina y, de repente, vio algo que la detuvo en seco. Sentada en un banco del parque, con una expresión de profunda tranquilidad,
estaba la misma anciana. Parecía estar esperando algo, con las manos cruzadas sobre su regazo y los ojos cerrados. Clara sintió un impulso inexplicable de acercarse, como si algo la empujara a buscar respuestas. Respirando hondo, cruzó la calle y se plantó frente a la mujer. «Disculpe», comenzó Clara, tratando de no sonar demasiado agitada. «Usted me entregó un sobre hace unos días. Quiero agradecerle, pero también necesito entender. ¿Por qué lo hizo?». La anciana abrió lentamente los ojos y la miró con una sonrisa cálida y serena, como si hubiera estado esperando esa conversación desde hacía mucho tiempo. «No fui yo, hija», respondió la mujer con una voz suave. «Solo hice lo que debía hacer». Las respuestas no siempre son claras en el momento, pero con el tiempo lo entenderás. Lo que te ha llegado es el reflejo de lo que llevas dentro de ti. ¿El reflejo de lo que llevo dentro?, repitió Clara, sintiéndose aún más confundida. «No entiendo. ¿Quién pagó mi deuda? ¿Quién me ayudó?». La anciana la observó con ternura, como si estuviera hablando con una niña pequeña. «La ayuda viene de muchas formas, Clara, y a veces no la reconocemos porque estamos buscando en los lugares equivocados. A veces, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Pero tú, ya has encontrado lo que necesitabas». Clara se quedó en silencio, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. ¿Estaba sugiriendo que el milagro había venido de ella misma? ¿Que todo esto era una especie de lección sobre su propia fuerza interior? Era difícil de creer, pero algo en la mirada de la anciana le decía que no debía buscar más explicaciones. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras sentía una extraña mezcla de alivio, gratitud y confusión. «No busques más, hija», dijo la anciana mientras se levantaba del banco lentamente. «Lo que has vivido te ha cambiado, pero lo más importante es que ahora sabes que nunca estás sola». Clara no pudo responder. La anciana le dedicó una última sonrisa y, antes de que pudiera hacer otra pregunta, se alejó por el sendero del parque, perdiéndose entre los árboles, dejándola con más preguntas que respuestas. Se quedó de pie en medio del parque, sintiendo que algo muy grande acababa de suceder, aunque no podía nombrarlo con claridad. Clara volvió a casa esa tarde sintiéndose distinta, como si una parte de ella que siempre había estado escondida finalmente hubiera despertado. Mientras abría la puerta del departamento, fue recibida por las risas de sus hijos, que jugaban en la sala sin preocupaciones. Sus risas llenaban el espacio con una calidez que hacía parecer que todo lo demás se desvanecía. Al verlos tan felices, Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo había dejado de gobernar su vida. Se acercó a ellos y los abrazó sin decir una palabra. Sus pequeños brazos la rodearon, y ella los sostuvo con fuerza, sintiendo el latido de sus corazones sincronizados con el suyo. En ese momento, comprendió algo que había estado buscando en silencio. El verdadero milagro no era la cancelación de la deuda o la misteriosa ayuda recibida. El milagro era lo que había crecido dentro de ella, la fe en sí misma, la certeza de que, aun en los momentos más oscuros, tenía la capacidad de seguir adelante. Aquella noche, después de acostar a los niños, Clara se quedó en la sala, mirando por la ventana el cielo estrellado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y el aire fresco que entraba por la ventana le recordaba la paz que tanto había anhelado. Sacó del bolsillo la nota que la anciana le había entregado días atrás. «La ayuda vendrá de donde menos lo esperas». Ahora, esas palabras tenían un significado mucho más profundo para ella. Su vida había cambiado, no por un acto mágico, sino por la manera en que había aprendido a confiar en la bondad que existía, tanto en los demás como en ella misma. Recordó los pequeños eventos que la habían llevado hasta aquí: la moneda en la calle, la llamada de Alicia, la anciana en el parque. Todos esos momentos, que en su desesperación parecieron insignificantes, ahora se revelaban como hilos entrelazados que formaban el tejido de su nueva realidad. La vida no era perfecta, y probablemente enfrentarían más desafíos, pero ahora sabía algo que no había comprendido antes: nunca había estado realmente sola. En su corazón ya no había un vacío. Sentía una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad para ver la belleza en lo simple, en lo cotidiano.
Su pedido silencioso aquella noche, bajo las estrellas, había sido escuchado, pero no de la manera que había imaginado. No había sido una fuerza externa la que había transformado su vida, sino el despertar de una fe que había estado dentro de ella todo el tiempo. Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Se permitió llorar una última vez, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una mujer que, habiendo tocado fondo, había aprendido a levantarse por sí misma. Todo lo que había vivido la había llevado a este momento, un momento de paz genuina. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Clara despertó con una sonrisa tranquila. Se sentía ligera, liberada. Mientras preparaba el desayuno, Santiago se le acercó, sosteniendo un dibujo más. «Mamá, mira, hice otro dibujo para ti», dijo, emocionado. Clara lo tomó en sus manos y lo observó detenidamente. En el papel había dibujado a los dos, ella y él, tomados de la mano, bajo un cielo azul. En el centro, una figura radiante que parecía una estrella gigante iluminaba el dibujo. «¿Quién es esa estrella, hijo?». Santiago la miró con una expresión de inocencia y sabiduría que la desarmó por completo. «Eres tú, mamá. Eres la estrella que siempre nos cuida». Clara se quedó sin palabras, su corazón desbordado. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que en ese pequeño gesto estaba todo el sentido que había buscado. Ella, en su fragilidad y humanidad, había sido siempre la luz que guiaba a su familia, incluso cuando pensó que no tenía fuerzas. Y así, Clara entendió que los milagros no siempre llegan con grandes gestos o eventos espectaculares. A veces, el verdadero milagro es descubrir que, en medio de la tormenta, uno tiene el poder de ser la luz para los que ama. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.